Hay una clase de silencio que no descansa. Un silencio que no es paz, sino espera. Un silencio que se instala en el pecho cuando la vida se detiene, cuando los planes se caen, cuando la respuesta que pediste no llega y el tiempo sigue pasando como si nada, como si tu situación no importara, como si el cielo estuviera cerrado. Ese silencio lo conoces. No hace falta describirle en detalle porque tú ya sabes exactamente de qué se trata. Quizás en este momento estás esperando una sanidad que no llega, una reconciliación que se demora, una puerta que no se abre por más que llamas, una señal de Dios que buscas con urgencia y que, por alguna razón que no entiendes, todavía no aparece. Y en medio de esa espera, aparece una pregunta que duele más que cualquier otra. No es la pregunta de qué hacer, ni cuándo pasará, ni cómo vas a resolverlo. La pregunta que más duele es la más sencilla y la más devastadora de todas. ¿Me habrá olvidado Dios? Hoy este video existe para acompañarte en ese lugar. No para darte una lista de pasos. No para explicarte teología desde una distancia segura. Sino para sentarse contigo en medio de la espera y recordarte algo que el agotamiento a veces hace difícil ver con claridad. Dios no te ha olvidado. Nunca lo ha hecho. Y nunca lo hará. Pero antes de llegar ahí, antes de hablar de promesas y de fe, necesitamos hablar de algo que muchas veces la iglesia pasa por alto, algo que los sermones bonitos a veces evitan porque incomoda, porque no suena tan espiritual, porque parece que contradice la fe. Necesitamos hablar de lo que realmente estás sintiendo, porque la fe genuina no comienza negando el dolor, comienza siendo honesta con él. Si este contenido está llegando a tu vida en el momento en que lo necesitas, suscríbete al canal. Cada semana publicamos mensajes como este, diseñados para acompañarte en tu camino de fe. Dale clic al botón de suscripción y activa la campana para que no te pierdas ningún mensaje. Existe una frase que se repite mucho dentro de los círculos cristianos, con buena intención, con amor genuino, pero que a veces hace más daño que bien. La frase es esta: ten fe. Y el problema no está en las palabras en sí mismas, porque la fe es real y es poderosa. El problema está en cómo a veces se usa esa frase, como si fuera un interruptor que puedes activar cuando quieres, como si el dolor fuera una señal de debilidad espiritual, como si sentir miedo, tristeza o agotamiento significara que algo está fallando en tu relación con Dios. Eso no es lo que la Biblia enseña. Y es importante que lo tengas claro porque si llevas tiempo creyendo esa mentira, puede estar destruyendo tu fe desde adentro sin que te des cuenta. El miedo es real. La confusión es real. El agotamiento de esperar sin ver resultados, de orar sin sentir que alguien escucha, de seguir creyendo cuando todo a tu alrededor contradice lo que crees, ese agotamiento es absolutamente real. Y Dios lo sabe. No solo lo sabe, lo ve y no lo condena. Salmo 34. 18 Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Este versículo no dice que Dios se acerca cuando ya estás bien. No dice que Dios aparece cuando superaste la prueba, cuando ya tienes la fe suficiente, cuando ya dejaste de llorar. Dice que se acerca cuando estás quebrantado. La cercanía de Dios no es un premio para los que ya lo lograron. Es una promesa para los que todavía están en el proceso, para los que están en el piso, para los que sienten que no pueden más. Eso es radicalmente diferente a lo que el mundo, e incluso a veces la religión, nos enseña. El mundo nos dice que hay que mostrarse fuerte. La religión a veces nos dice que hay que mostrarse espiritual. Pero Dios nos dice algo completamente distinto. Ven cómo estás. Ven quebrantado. Ven con tus preguntas. Ven con tu agotamiento. Aquí estoy. Quiero hablarte de alguien que entendió esto de una manera que probablemente te va a sorprender. No fue un hombre común. Era un profeta. Era alguien que había visto el fuego de Dios descender del cielo en respuesta a su oración. Alguien que había desafiado reyes. Alguien cuyo nombre todavía hoy, miles de años después, representa el poder de Dios obrando a través de un ser humano. Su nombre era Elías. Y sin embargo, en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, lo encontramos en un estado que nadie esperaría de alguien así. No lo encontramos predicando. No lo encontramos orando con poder. Lo encontramos debajo de un árbol, en el desierto, pidiéndole a Dios que le quite la vida. Un Reyes 19. 4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías estaba agotado, estaba asustado, estaba solo. Acababa de vivir uno de los momentos más gloriosos de su vida, el fuego de Dios cayendo sobre el monte Carmelo, la victoria sobre los profetas de Baal, y aún así, cuando la reina Jezabel lo amenazó, algo en él se rompió por completo.
¿Cuántas veces te ha pasado algo parecido? Viviste un momento de fe genuina, sentiste la presencia de Dios de una manera real, viste algo que solo Él pudo haber hecho, y de todas formas, días después, semanas después, te encontraste debajo de tu propio árbol, agotado, preguntándote si puedes seguir. Eso no te hace un cristiano fallido. Le pasó a Elías. Le pasó al hombre que la Biblia describe como uno de los más grandes profetas de Israel. Y la respuesta de Dios a Elías en ese momento dice más sobre el carácter de Dios que cualquier sermón que puedas escuchar. Dios no le envió una reprensión. No le mandó un ángel a decirle que se levantara y se pusiera a trabajar. No le recordó todo lo que había hecho por él. No le dijo, ¿cómo te atreves a sentirte así después de todo lo que has visto? Reyes 19. 5, 6 y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. Entonces se miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. La respuesta de Dios fue comida, fue descanso, fue presencia silenciosa. Un ángel que lo tocó con suavidad y le dijo algo tan sencillo y tan profundo al mismo tiempo, levántate, come. No porque tengas que seguir inmediatamente, no porque no puedas sentirte así, sino porque el camino todavía es largo y necesitas fuerzas para seguir. Eso es lo que Dios quiere decirte hoy. No que dejes de sentir lo que sientes, no que finjas que todo está bien, sino que en medio de todo lo que estás viviendo, Él ya está ahí, ya está cerca, ya tiene preparado lo que necesitas para seguir. Y lo que más necesitas en este momento puede que no sea una respuesta. Puede que sea exactamente esto, saber que no estás solo en el proceso. Tu fragilidad no lo aleja. Tu quebranto no lo decepciona. Tu cansancio no lo sorprende. Al contrario, es precisamente ahí, en tu punto más vulnerable, en el momento en que menos tienes para ofrecer, donde Él decida aparecer con mayor claridad. Porque Dios no busca tu perfección, busca tu corazón. Y tu corazón, roto y todo, es exactamente lo que Él puede sostener. Avanzar hacia algo que es central en la fe cristiana y que al mismo tiempo es una de las cosas más difíciles de sostener cuando estamos en medio de una prueba. Estamos hablando del tiempo de Dios. Existe una tensión permanente en la vida de cualquier creyente. Una tensión entre lo que nosotros queremos ahora y lo que Dios tiene preparado en su tiempo. Una tensión entre nuestra urgencia y su eternidad. Entre nuestra impaciencia y su perfecta sabiduría. Y esa tensión, si no la entendemos bien, si no la procesamos desde la fe, puede convertirse en algo muy peligroso. Puede convertirse en amargura, en resignación, en una distancia silenciosa entre tú y Dios donde sigues cumpliendo con todo lo que se supone que debes cumplir. Sigues yendo a la iglesia, sigues leyendo la Biblia, sigues orando, pero por dentro algo se endureció, algo cerró. Una parte de ti dejó de esperar de verdad porque ya no quieres volverte a ilusionar para volverte a decepcionar. Si eso te suena familiar, si en algún momento de tu historia espiritual llegaste a ese lugar, este es precisamente el mensaje para ti. El tiempo de Dios no funciona como el nuestro. No porque Él sea indiferente a nuestra urgencia, no porque le importe poco lo que estamos viviendo, sino porque su perspectiva es infinitamente más amplia que la nuestra. Él ve lo que nosotros no podemos ver, conoce lo que nosotros no podemos conocer, y tiene acceso a una dimensión del tiempo que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Eclesiastés 3. 11 Él ha hecho todo hermoso en su momento. También ha puesto la eternidad en el corazón humano, pero sin que éste alcance a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Cada palabra de este versículo merece que nos detengamos en ella. Todo hermoso en su momento. No en nuestro momento, no en el momento que nosotros determinamos como suficiente, no cuando ya no aguantamos más, sino en el momento que Dios, con toda su sabiduría, con todo su amor, con todo su conocimiento de quiénes somos y a dónde vamos, ha determinado como perfecto para nuestra historia. Y luego dice algo que es igualmente importante. Ha puesto la eternidad en el corazón humano, pero sin que ésta alcance a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Hay algo en nosotros que intuye que existe algo más, algo que nos hace saber que la historia no termina aquí, que hay un propósito más grande, que lo que estamos viviendo tiene un sentido que todavía no alcanzamos a ver. Pero al mismo tiempo, nuestro entendimiento tiene límites. No podemos ver el cuadro completo desde donde estamos. Y esa es precisamente la razón por la que la fe es necesaria. La fe no es la negación de la razón. Es el reconocimiento honesto de que la razón tiene límites y que Dios no los tiene. Permíteme mostrarte esto con alguien cuya historia conoces, pero cuyo proceso quizás nunca viste desde este ángulo. Estamos hablando de José,
el hijo de Jacob, un joven que tuvo sueños. Sueños que no se los inventó él mismo, sino que Dios le dio. Sueños en los que veía su futuro con una claridad que nadie a su alrededor parecía entender. Y lo que pasó después de esos sueños no fue la apertura inmediata de las puertas. No fue el ascenso directo a la posición de autoridad que Dios le había mostrado. Lo que pasó fue exactamente lo contrario. Sus propios hermanos, las personas que debían amarlo y protegerlo, lo vendieron como esclavo. Lo arrancaron de su familia, de su tierra, de todo lo que conocía. Y lo entregaron a extranjeros que lo llevaron a un país donde no conocía a nadie, donde no hablaba el idioma del corazón, donde era un número, una mercancía, alguien sin nombre ni historia. Y eso fue solo el comienzo. Porque después, cuando finalmente encontró un lugar donde servir con excelencia, cuando ganó la confianza de su amo, cuando comenzaba a parecer que quizás todo iba a mejorar, fue acusado falsamente de algo que no hizo. Y terminó en prisión. Años en esclavitud. Años en prisión. Por crímenes que no cometió. Por circunstancias que él no buscó. Si hubiéramos podido ver la vida de José desde afuera en ese momento, sin saber el final de la historia, ¿qué habríamos concluido? Probablemente lo mismo que cualquiera concluiría. Que Dios lo había abandonado. Que sus sueños eran ilusiones. Que había algo fundamentalmente mal en su fe o en su carácter para que cosas tan terribles le sucedieran. Pero esa conclusión habría estado completamente equivocada. Porque Dios nunca se fue. Dios estuvo presente en cada momento de ese proceso. En la cisterna donde sus hermanos lo dejaron. En el camino hacia Egipto. En la casa de Potifar. En la prisión. En cada lugar donde José podría haber decidido que Dios había fallado, Dios estaba ahí, obrando en lo que los ojos humanos no podían percibir, preparando algo que todavía no era el momento de revelar. Lo que parecía ruina era la ruta. Lo que parecía el fin era el proceso. Y el proceso tenía un destino que José todavía no podía ver, pero que Dios tenía perfectamente claro desde el principio. Este es el punto donde nos vamos a detener en esta primera parte, porque lo que viene a continuación, la segunda parte de este concepto del tiempo perfecto y lo que significa para ti o de manera práctica, lo vamos a desarrollar en el siguiente video. Porque hay demasiado que decir y no queremos apresurarlo. Por ahora, quédate con esto. Si hoy estás en tu propio proceso de José, si estás en el momento donde todo parece contradecir lo que Dios te prometió, si la distancia entre donde estás y donde creíste que estarías se siente imposible de sostener, recuerda que Dios no trabaja en tus tiempos. Trabaja en los suyos. Y sus tiempos son perfectos, aunque el proceso duela, aunque no lo entiendas, aunque no puedas ver el final desde donde estás. El mismo Dios que estuvo con José en la cisterna está contigo ahora mismo. Y eso es suficiente para seguir. Uno de los malentendidos más comunes sobre la fe en tiempos de espera es creer que confiar en Dios significa no hacer nada. Que si Él tiene control, tu único trabajo es quedarte quieto y dejar que las cosas sucedan por sí solas. Que moverse, actuar, tomar decisiones mientras esperas es una señal de que en realidad no confías. Eso no es fe. Es pasividad disfrazada de espiritualidad. Y hay una diferencia enorme entre las dos. La Biblia no nos muestra a hombres y mujeres que se sentaron a esperar sin hacer nada. Nos muestra personas que, en medio de la espera, siguieron siendo fieles en el lugar donde estaban. José sirvió con excelencia en la casa de Potifar antes de llegar al palacio. No esperó a tener el cargo correcto para dar lo mejor de sí. No reservó su esfuerzo para cuando las condiciones fueran ideales. Fue fiel en lo pequeño mientras Dios preparaba lo grande. Y eso es exactamente lo que la espera activa se ve. No es esforzarte para adelantar el plan de Dios con tus propias fuerzas. Es ser fiel donde estás, con lo que tienes, mientras Él hace lo que solo Él puede hacer. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra hebrea que se usa aquí para esperar es kava, y no significa simplemente aguardar con los brazos cruzados. Significa entrelazarse, tensionarse hacia algo con intención, como una cuerda que se tensa porque está firmemente atada a un punto fijo. Esperar en Dios no es quedarte inmóvil, es mantenerte unido a Él con intención, con esfuerzo, con decisión, mientras el proceso avanza. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa orar con honestidad. No oraciones de protocolo, sino conversaciones reales donde le dices a Dios lo que sientes, lo que temes, lo que no entiendes. Significa seguir sirviendo en el lugar donde estás aunque no sea el lugar donde quieres estar. Significa cultivar la gratitud de manera deliberada, porque en la espera la gratitud no es un sentimiento que aparece solo, es una decisión que interrumpe la narrativa del miedo y la reescribe desde la perspectiva de la fe. Y significa también cuidar tu mente.
Porque uno de los campos de batalla más importantes durante la espera no está en tus circunstancias, sino en lo que piensas sobre tus circunstancias. La diferencia entre alguien que emerge de una prueba con fe más fuerte y alguien que emerge amargado no siempre está en lo que vivieron, sino en la historia que se contaron a sí mismos mientras lo vivían. Hay algo que el sufrimiento hace de manera casi automática, sin que te des cuenta, sin que lo decidas. Te convence de que estás solo, de que lo que estás viviendo es tan específico, tan particular, tan tuyo, que nadie podría entenderlo de verdad. Que si lo explicaras, la gente escucharía con buena intención, pero sin realmente llegar a comprender el peso de lo que cargas. Y esa convicción, que parece una observación objetiva, es en realidad una de las mentiras más efectivas que el enemigo de tu fe puede sembrar en ti. Porque el aislamiento debilita, y la fe fue diseñada para crecer en comunidad. 1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ninguna prueba que no sea humana. Lo que estás viviendo, alguien más lo ha vivido. Lo que te pesa, alguien más lo ha cargado. No como consuelo vacío, sino como una realidad concreta que la Biblia afirma sin rodeos. No eres el primero, no serás el último. Y el mismo Dios que sostuvo a los que vinieron antes que tú te está sosteniendo ahora mismo a ti. Pero hay algo más que este versículo dice y que no podemos pasar por alto. Dice que Dios proveerá la salida. No que la salida ya está aquí. No que el proceso ya terminó. Sino que Dios, en su fidelidad, garantiza que habrá un camino. Que la prueba no es un callejón sin salida. Que lo que sientes como un muro tiene, desde la perspectiva de Dios, una puerta que todavía no puedes ver pero que existe. Esa promesa no funciona sola en el vacío. Funciona en contexto. Funciona cuando hay personas a tu alrededor que la recuerdan por ti en los momentos en que tú no puedes recordarla por ti mismo. Funciona cuando perteneces a una comunidad que te sostiene, que ora contigo, que no te deja atravesar el proceso en silencio y en soledad. Si hoy tienes a esas personas, no las des por sentado. Permíteles entrar. Permíteles acompañarte de verdad. La vulnerabilidad dentro de una comunidad de fe no es debilidad. Es exactamente lo que Dios diseñó para que la fe de cada uno sostenga la fe de los demás cuando alguien no puede sostenerse solo. Y si en este momento no tienes esa comunidad, si estás atravesando esto completamente solo, sigue en el siguiente video. Porque en la parte 3 vamos a hablar de algo que tiene todo que ver con esto y con lo que significa pertenecer, en el sentido más profundo de la palabra, a algo más grande que tú mismo. La espera no significa inactividad. A menudo pensamos que esperar en Dios es sentarnos con los brazos cruzados a ver pasar los días, pero la verdadera espera espiritual es profundamente activa. Es en este periodo donde nuestra fe debe ponerse las botas de trabajo. Mientras Dios trabaja en tu mañana, tú debes trabajar en tu hoy. ¿Qué haces mientras esperas? Te preparas. Si has orado por lluvia, debes comenzar a arar la tierra. Isaías 40:31 nos revela un principio poderoso al decir que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios renueva nuestra fuerza vital, no la agota. Es un tiempo para alinear nuestras acciones con nuestras oraciones. Sirve a otros. Enfoca tu mente. Mantén tus manos ocupadas en el bien mientras tu espíritu descansa en la promesa. A veces, el aislamiento es el mayor enemigo de un corazón que espera. La tristeza quiere que creas que eres el único pasando por este desierto, que nadie entiende tu carga, que estás completamente solo en medio de la multitud. Pero la realidad es que fuiste diseñado para vivir en comunidad. El sentido de pertenencia es un ancla vital cuando las olas de la duda intentan arrastrarte. En esta familia espiritual, en nuestra iglesia, encuentras un refugio seguro. Aquí no hay juicio sobre cuánto tiempo llevas esperando. Aquí hay manos dispuestas a sostener las tuyas cuando ya no tengas fuerzas para levantarlas. Eres parte de algo más grande. Eres una pieza fundamental. Romanos 12:5 nos recuerda que así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, y todos miembros los unos de los otros. No permitas que el dolor o la incertidumbre te aíslen. Tu corazón puede encontrar alivio cuando caminas acompañado por aquellos que comparten tu misma fe y esperanza. Hoy te animamos a soltar la necesidad de controlar los tiempos y abrazar el proceso con valentía. Deja de medir tu valor o tu progreso por la rapidez con la que se resuelven las cosas. Eres profundamente amado y guiado por un propósito mayor, uno que no improvisa ni se equivoca. Levanta la cabeza, respira profundamente y recuerda que el silencio que hoy enfrentas es simplemente el preludio del cántico de victoria que entonarás mañana.
Tu historia aún no ha terminado. El autor de la vida sigue escribiendo y el próximo capítulo restaurará todo lo que hoy parece perdido. Si este mensaje ha traído paz a tu alma y quieres seguir caminando junto a nosotros en esta familia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Mantente firme, confía en el proceso y recuerda que la luz siempre vence a la oscuridad.